Vamos a hacer una gráfica, el trazado de la ley de Ohm. La corriente en función de voltaje, ¿no? Este se mide en volts y la corriente se mide en amperios, ¿no? También podría ser medido en miliamperios o microamperios, ¿no? De igual forma, nuestro voltaje también puede ser medido en voltios, milivoltios, kilovoltios, etcétera, ¿no? En este caso lo vamos a dejarlo así, ¿no? Vamos a colocar valores de 5, 10, 15, 20, 25, 30 volts. ¿Listo? Nosotros vamos a medir, vamos a tener, como ya les había explicado, tenemos una fuente de alimentación. Vamos a dibujar nuevamente. Tenemos una fuente de alimentación. Digamos, tenemos una carga, una resistencia fija. Digamos que sea de 5 ohms. Un ejemplo. Aplicamos una tensión o un voltaje de 30 voltios, digamos, ¿ya? Y tendríamos una corriente, ¿no? Una corriente que circula por este circuito. Entonces tenemos una corriente que va a circular por este circuito. Entonces vamos a calcular cuál es la corriente que circula por este circuito, ¿no? Por la ley de Ohm, de la misma forma, tenemos tres fórmulas. ¿Cuál de ellos vamos a aplicar? Nosotros queremos la corriente, ¿no? ¿Se acuerdan que ustedes la corriente era igual al voltaje sobre la resistencia? Vamos a utilizar esta fórmula. Para este caso tenemos un voltaje de 30 voltios, tenemos una resistencia de 5 ohms y cuál es el valor de la corriente, ¿no? Entonces aplicamos para 30 voltios, vendría a ser igual 30 entre 5, vendría a ser 6 amperios, ¿no? 6 amperios vendría a ser mi corriente, ¿no? Entonces nosotros colocamos 1, 2, 3, 4, 5, más o menos vendría a ser en este punto, ¿no? Entonces nosotros trazamos en este punto vendría a ser la corriente de 6 amperios, ¿no? De la misma forma, calculamos para el voltaje de 20 voltios, ¿no? Vamos a aplicar para el voltaje de 20 voltios, 20 entre, ya no aplicaríamos acá 30, aplicaríamos 20 voltios. 20 voltios vendría a ser 20 entre 5, porque la resistencia va a ser fija. Para este caso, ¿no? Va a ser fija. Entonces, vamos a obtener de 4 amperios, ¿no? Esto vamos a enumerar. Esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Para el primer caso nos salía 6. Para este caso, de 20 voltios nos sale 4 amperios. De 20 voltios nos sale más o menos 4 amperios, ¿no? Para este punto. De la misma forma vamos a aplicar para un voltaje de 10 voltios. Vamos a aplicar para esta fuente de alimentación un voltaje de 10 voltios, ¿no? De la misma forma dividimos, la corriente va a ser igual a 10 sobre 5. ¿Cuánto es? 2 amperios. Entonces 2 amperios, ¿dónde es aquí? 2 amperios es más o menos aquí en este punto, ¿no? Entonces podemos observar que nuestra gráfica de resistencia vendría a ser una recta, ¿no? Esto vendría a ser nuestra resistencia de 5 ohms. Entonces podemos calcular para cualquier valor de la resistencia una gráfica, ¿no?
Algo más les quería aclarar. Si nosotros calculamos para una resistencia, sea alta o baja, digamos que podemos calcular para una resistencia de 10 ohmios o de 2 ohmios, digamos, ¿no? Ahora estamos calculando para una resistencia de 10 ohmios. No, perdón. Ahora estamos calculando para una resistencia de 5 ohmios. ¿Cuál va a ser la gráfica de 10 ohmios y cuál va a ser la gráfica de 2 ohmios? Es la diferencia, ¿no? O de 1 ohmio. ¿Cuál va a ser la gráfica de 1 ohmio o cuál va a ser la gráfica de 10 ohmios y de 5 ohmios, ¿no? Entonces, si nosotros volvemos a calcular nuestra gráfica de resistencia de 1 ohmio, más o menos, la gráfica va a tender a acercarse a la corriente, ¿no? La pendiente va a ser un poco más elevada. Mientras que para una resistencia de 10 ohmios, perdón, de 10 ohmios, la gráfica va a tender a estar más cerca al voltaje, ¿no? Como podemos observar, esto vendría a ser las 3 gráficas para 3 resistencias, ¿no? Listo, espero que les haya ayudado el video. No olviden de suscribirse. Próximamente vamos a seguir subiendo más videos sobre análisis de circuitos. Más adelante ya vamos a aplicar ejercicios, ¿no? Listo, muchas gracias. Hasta el próximo video.